Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Muy buenas tardes, amigos y amigas de su programa de letras. Por supuesto, a través de Bonita Radio. El programa donde la palabra es el oficio. Un saludo a nuestro director de programación, Marcel Torres. Para los que no lo conocen y las que no lo conocen, es un chico guapo, de ojos claros, simpático. Y es un placer estar siempre con él. Se puso rojo. Sí, se puso rojo, cambió de color. Pero tenemos en esta tarde un programa con el que había soñado hace mucho tiempo, un junte delicioso de poetas con una energía y con una vibra extraordinaria. La gente con la que yo haría un largo viaje en tren, digamos que desde el Cusco a Machu Picchu, esas 4 o 5 horas en tren subiendo por los Andes, sería exquisito hacerlo con ustedes. Deberíamos hacerlo, ¿verdad que sí? El tren es lo suficientemente viejo y lento para permitir que conversemos de toda su poesía y de todas las razones que los inspiran en la vida. ¿Quiénes nos acompañan en esta tarde, queridos amigos y amigas de su programa de letras? Nos acompañan poetas, narradores también, pero en la tarde de hoy vamos a trabajar esencialmente con su trabajo poético. Nos acompaña Luis Francisco Cintrón, que está aquí a mi izquierda. Saludos, Luis. Buenas tardes a todos. Con Luis vamos a hablar en este primer segmento en particular, pero también nos acompaña, y lo ven ustedes en cámara, nuestro querido amigo Carlos Esteban Cana. Hola. También está nuestro querido amigo Jesús Manuel Santiago. Saludos a toda la radioaudiencia virtual. Y a toda la fanaticada. Y nos acompaña Javier Febo, otro querido amigo, poeta, hermano. Javier, bienvenido. Saludos. Y aunque usted no lo crea, tal vez usted vea los atisbos de un cabello rubio maravilloso. Es el cabello de la esposa de Javier, Carmen Delia. Bienvenida al programa de letras. Que junto a Ruby salva esta cabina. Qué junte tan maravilloso. Bueno, comencemos a ver un poco con Luis Francisco Cintrón porque el tiempo corre. Yo quisiera redimir este tiempo y usarlo de la manera más efectiva. Luis Francisco Cintrón es un poeta puertorriqueño de esta nueva generación que ha publicado un libro que se titula Microgramas de Sol. ¿De qué trata tu poemario Microgramas de Sol? Bueno, pues Microgramas de Sol es un libro que se deriva del haiku japonés. Son poemas de 3 versos de 17 sílabas que se dividen en 5, 7, 5, en donde pues trato de desarrollar una poética que sale del haiku natural, y por eso es que termina llamándose Microgramas de Sol, microgramas como tal. Microgramas fue un libro que en los 40 escribió Jorge Carrera Andrade, un escritor ecuatoriano que vino de Japón en esa época, y entonces al buscar y junto a Zoé, que es de Casa de los Poetas, José Jiménez, pues entonces decidimos llamarlo de esa manera y salió la micropoesía. ¿Cuándo comienzas a escribir poesía, Luis Francisco? Bueno, como he dicho antes, una de las cosas que yo escribía eran rapeos. Eso, de ahí sale todo esto. Y con el tiempo, junto a mi esposa Mari Carmen, pues que ella es maestra de español, pues me fue refinando, me fue llevándome más a... Ella te edita. Ella es mi editora de Lux y con el palo escoba ¿Cómo se llama ella? Mari Carmen Rodríguez. Mari Carmen, saludos para ti y gracias por el trabajo.
Ella pues poco a poco me fue refinando, inclusive me fue sacando de esa poesía tradicional de estar rimando, me llevó me ayudó a ir a lo libre. Obviamente el casarme con ella significó entrarme más en la lectura porque yo no leía nada, yo lo que hacía era jugar baloncesto y pelota. Y de ahí poco a poco pues al crear esa asociación con mi esposa en cuestión literaria, pues me inclino a leer de diferentes temas y por ende, dado la base con los rapeos que era cuestión social también, pues entonces voy desarrollando lo que me gustaba. Y ahora mismo pues eso es lo que hago, escribir poesía mayormente social, aunque también cruzo verjas, como uno dice, y trato de tocarle todos los temas para no escribir de lo mismo. Pues como dije, a través de la lectura, pues entonces uno va cubriendo todas las bases posibles y refinando sobre todo. Muy bien. Se ha dicho, Luis Francisco, que el mejor poeta es el que lee la mejor poesía. Claro, ¿verdad? Es un postulado que trata de establecer que parte de la tarea del poeta, del narrador, es leer. Sí. Una tarea esencial, ¿verdad? A veces se ha dicho que es más importante leer que escribir. Sí. Borges decía que se enorgullecía más de lo que había leído que de lo que había escrito. ¿Qué lees tú? Pues lo primero que yo leo es deporte. Segundo, y lo escribo. Ahora mismo, pues, gracias a Pojantillano, no sé si lo puedo decir. Sí, lo puedes decir y te hemos leído en el Pojantillano, claro que sí. Daniel Nina me dio la oportunidad y se lo agradezco un montón de escribir columnas en el post. También me gusta leer noticias de todo el mundo. Me la paso leyendo todos los periódicos que pueda, gracias a Facebook. También me encanta leer libros que son sociales, Malcolm Gladwell. Me gusta leer novelas históricas. Ahora estoy leyendo a Julián Navarro con la Hermandad de la Sábana Santa. Y me gusta leer también lo que se está escribiendo local, lo que mis colegas están escribiendo ahora mismo. Ahora mismo que tengo a Javier Fego aquí, ahora tengo a Jesús Santiago, pues eso es lo que viene ahora en esta próxima semana. Noches. Sí. Yo de repente miro para el lado y veo todos los libros y ya, me falta tanto y quiero llegarle a todo, pero pues eso es lo que estoy tratando de hacer. De todo. Me gustaría, Luis Francisco, que este segmento que es específicamente para ti, pudiéramos escuchar algunos de tus versos, de tus poemas. ¿Podrías leer para nosotros, por favor? Leo del libro, leo de acá. De donde tú quieras leer. Bueno, voy a leer dos o tres de los microgramas. Muestra la portada a la cámara, como muy bien nos sugiere Carlos. Microgramas de Sol. ¿Dónde se encuentra Microgramas de Sol? Microgramas de Sol ahora mismo se consigue a Ese través es mi director de programación. del site de casadelospoetas.com. Ahí se consigue. Ahí se consigue. También se está trabajando en ebook, así que también lo pueden bajar en PDF. Ahí está la alternativa. Así que voy a leer, qué sé yo, 3 y después brinco para acá. Okay, el número 21 dice: y se escuchó en mis manos un cuerpo aún con vida. El número 22: mientras allí aplaudían al mago, desaparecimos. El número 23: logré descifrar la orden secreta de tu beso plumbio. El número 24: diles a los niños que es cierto, el amor sigue latiendo. Estos son algunos de los micros. Déjame leer entonces una poesía más tradicional. Voy a leer un poema que leí en uno de los viernes que estuvimos marchando con Poetas en Marcha, que, by the way, el viernes que viene hay una actividad de 33 horas por Oscar López. Exacto. Que vamos a estar allí frente a la Corte Federal. ¿Esto que vas a leer ahora, Luis Francisco, está publicado? No. Bueno, no, publicado como tal en libro no. No. Sí, exacto. Bueno, se llama Ñangotado. Ñangotado. El niño observa llorar a la humanidad. Solloza sin control. El niño absorbe su miedo y la imita. El humano pierde los estribos. Su vida ha sido escogida para el sacrificio de los jueces de dos caras. Sus lágrimas se despiden del aire durante gentrificaciones. Somos carnada del extremo, del complejo, miembros de un barrio dentro de un embudo invertido, rehenes del silencio, residuos de un infierno clasista, compuesto por doctrinas sin cerebro e historias saboteadas. El líder tira pan con hongo a los cerdos, y los cerdos mientras comen se refrescan en el lodo. En la vida mundana, deforme, retórica, desinformada, se sobrevive. Nuestros pechos son blancos de ataques cruzados. Llora la población, llora la razón,
Lloran los que han muerto a ver cómo la unidad necesaria se desmiembra, mientras comemos del pan con hongo que nos tiran como recompensa del entrenamiento. Mientras tanto, el niño absorbe lo incorrecto y lo imita. Wow, increíble. Luis Francisco, nos quedan pocos minutos, pero te pregunto, hay un evidente reclamo social en tu poesía. ¿Qué otros temas abordas en tu trabajo literario? Pues el romántico siempre está. No me gusta mucho el romántico, como yo le digo a mi esposa, el que es de chuleo. A mí me gusta pues entrar a lo más profundo. Me gusta, estoy empezando a escribir de erotismo, lo romántico, ¿vale? Me gusta escribir las cuestiones existenciales, esas cosas de estar sumergidos en el espíritu y en ese yo interno que hace falta tanto en esta sociedad, ese reconocimiento que el ser humano empieza desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, que encontrar esa paz interna y ese círculo que se logre cerrar. Y nada, y entonces estoy trabajando lo fosco un poco, lo gótico, para no quedarme fuera de eso. Y en los cuentos, en la narrativa, pues estoy mayormente inclinándome por eso. Sí. Te voy a hacer una pregunta que le voy a hacer a los otros compañeros también. Ellos van a tener la ventaja de que la pueden pensar antes que tú. Nos quedan 2 minutos, pero me gustaría preguntarte, Luis Francisco, si te dijeran que te queda una última oportunidad para leer tu poesía, una nada más. Para leer mi poesía. Para leer tu poesía, ¿en qué lugar del mundo y a quiénes tú le leerías tu poesía? Honestamente, a un auditorio lleno de niños, muchachos. Yo creo que hay mucho mensaje. Yo creo que los niños, ¿vale? Son los que vienen a ayudar a que esto siga mejorando, y en casa lo estoy haciendo con los míos. Sí, yo espero que lo esté haciendo bien, porque realmente ellos son los que van a traer eso nuevo que está, eso van a cambiar esta sociedad enferma que estamos, esa desconfianza que hay social, y ellos son, yo lo veo como nuestros salvadores. Ahora mismo hasta la educación está cambiando, esos currículos integrados, esas motivaciones de cuestión ecológico, pues todo eso, y yo le leería a los niños y a los jóvenes. Muy bien. Tenemos ante nosotros un poeta que le leería sus poemas en esa última vez a una audiencia de niños. Este es el primer segmento del programa. Regresamos en breve. No se retire, ya volvemos. Bravo, Luis. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos al segundo segmento de su programa de letras. Y en esta ocasión, como les prometimos, vamos a conversar con el compañero, hermano, amigo Jesús Manuel Santiago Rosado, autor de Bachata Rosa en 3 tiempos, autor de Clandestino y autor de su último libro, Breviario del Fin del Mundo. Y por acá nos está enseñando Carlos, yo lo nombré hoy mi ayudante, mi compañero, comoderador, sustituto de José Murat, y está sustituyendo ya a José, que hace ese trabajo. Bienvenido sea la ayuda de Carlos Esteban, bienvenida. Y conversamos con Jesús. Jesús, ¿desde cuándo escribes versos? Rubí, antes que todo, gracias por invitarme. Ujú. La primera vez que yo estuve en esta cabina fue con Yolanda Arroyo. Las 2 veces anteriores a esta que estuve aquí fue por invitación y en compañía de una mujer que sigue estando muy cerca y muy presente de mi vida, que se llama Dinora Marzán, y no quería dejar pasar la oportunidad de decirle gracias a Dinora, que se me fue estando lejos, pero estando muy presente. Así que la invitación y el estar aquí hoy cobra un significado mucho más distinto. Qué ¿no? lindo, gracias. Así que
que gracias por eso. Yo escribo poesía desde que estoy en segundo grado. Mi maestra de segundo grado, Missy Hernández, me enseñó a disfrutar la lectura. Ella nos sacaba aquel árbol de goma que había en la escuela y yo recuerdo que uno de los primeros poemas que yo me aprendí tenía que ver con los abolicionistas. Decía: el 22 de marzo, día grandioso, recuerdos de gloriosa magnitud, donde quedó abolida para siempre la abominable y cruel esclavitud. Valdoriotti, Ruiz Belvis y Betances y otros tantos que lucharon con ardor. Puerto Rico los recuerda agradecido desde el fondo de su noble corazón. Entonces, cuando yo descubrí que esa cosa de leer era un libro verde que se llama Del campo al pueblo, cuando era niño, en la escuela elemental, cuando yo descubrí que ese acto de leer y de leer con otros al unísono me convertía a mí en parte de un grupo que lo que hacía era expresar conocimiento, y que esa expresión de conocimiento al unísono me generaba gozo, deleite, yo me enamoré de la lectura. Yo escucho a muchos compañeros maestros decir, y en gran medida tienen razón, que muchos niños no leen hoy día porque los padres no le dan seguimiento en la casa. Mis padres no eran lectores ávidos. Yo le debo el amor a la lectura a mis maestros de la escuela elemental. Entonces, gracias a eso yo dije, desde pequeño yo tenía resuelta mi vocación profesional, yo voy a ser educador, y mi vocación va a ir por ahí, por el amor a la lectura, y así ha sido. Y desde esa etapa tan temprana en mi vida, me atreví a escribir cosas que parecían versos. Piensa que te encuentras con alguien en una calle y le dices que escribes versos, y te pregunta a esa persona, ¿y qué cosa es un poeta? ¿Qué tú le dirías? Un poeta es aquel ser de Ontos, ¿no? Lo que los griegos llamaban el Ontos. Es aquel ser que tiene una necesidad imperiosa de expresar lo que siente, lo que ve, lo que necesita y lo que espera. ¿Qué busca tu poesía, la tuya? ¿Qué busca mi poesía? Mi poesía busca, Rubis, intentar echar mano del recurso que representa el lenguaje para poder de alguna forma establecer esa relación de significado significante entre lo que se piensa y se siente y cómo se puede expresar. Básicamente eso. Es de alguna forma intentar materializar eso que se siente, que muchas veces es innombrable. Lo que pasa es que la poesía te da el recurso de la metáfora, que es inacabable, y la metáfora para mí es el milagro del lenguaje, ¿no? Porque te permite de alguna forma expresar aquello que tú entiendes que no hay otra manera de expresarlo que no sea comparando o utilizando alguna figura que te permita hacer alusión a ello. Muy bien. Tienes 3 libros. Jesús Manuel Santiago es profesor, es poeta, y ya tiene 3 libros en tan poco tiempo. ¿Podrías leer para nosotros de esos 3 libros, Jesús? Porque no quisiera que se fuera el tiempo sin que leyéramos. Con mucho gusto, con mucho gusto. Este último libro que escribí se llama Breviario del Fin del Mundo. Lo escribí con prisa, con sentido de urgencia, ante una serie de eventos que iban juntándose en el devenir de la historia de los seres humanos, y bien cercanito a la fecha aquella que se suponía que se iba a acabar el mundo, porque los mayas dijeron que se iba a acabar todo esto. Y entonces, pues recuerdo que un estudiante me dijo, profesor, pero cambie la fecha de entrega de la monografía, porque para esa fecha ya se va a haber acabado el mundo. Entonces de alguna forma, eso, yo no esperaba que se acabara, obviamente, pero me hizo pensar en cosas que estaban ocurriendo alrededor del mundo, y eso me hizo escribir. Voy a leer un poema que se llama Hoy mi dolor tiene identidad, y se lo dedico al pueblo palestino. Y dice: hoy mi dolor ha encontrado espacio en una geografía, una franja asediada que gime con los ojos humedecidos de ajenjo, por justicia, por reconocimiento al derecho a ser fundamental. Hoy mi dolor ha encontrado un sonido aterrador, el de la bala, el de la asesina bomba, el del llanto desconsolado de los desmembrados, de los sin familia, de los huérfanos, de la guerra sin sentido. Hoy mi dolor ha encontrado un coraje que se comparte ante la indignación por lo irracional, por lo fanático, por lo injusto.
Hoy mi dolor tiene un rostro, el que se funde con la furia ante la injusticia, ante el egoísmo malsano, ante el insípido pensamiento a creerse unos superiores a otros. Hoy mi dolor ha encontrado una bandera que he pintado de verde, aun cuando no parezca haber motivos para abrigar la esperanza. De negro, ante el hedor, no de los cadáveres, sino por la putrefacción de las mentes destructoras. Y de blanco, por las pérdidas de los familiares, de los amigos, del hálito de vida. También la he pintado de rojo, en repudio al arma, al cañón, y a la cobarde y cuestionable fuerza que emana de los canallas que se alían para borrar, para cercenar, para matar en nombre de la paz. Hoy mi dolor se derrama en las lágrimas de la niña mutilada, en los glóbulos rojos que se adhieren a la cera del padre que hizo escudo para salvar a uno de los suyos. Hoy mi dolor se desgarra con miles que corren despavoridos, que buscan refugio, que aprenderán a vivir en otro entorno sin su gente, sin encontrar una respuesta, porque la única posible es demasiado vergonzosa para el mundo. Hoy mi dolor tiene pasaporte, con inicial aguda de amargura, pero con apellido de solidaridad para hacerlo mi pariente. Hoy mi dolor tiene nombre, se llama Palestina. Un gran poema, Jesús. Muchas gracias. Muy emotivo, muy emotivo. Me dice Marcel que me quedan 5 segundos o 5 minutos. 4:30 minutos. Pues en 4 minutos destruimos y construimos el mundo. Me gustaría escucharte, Jesús, leer algo de Clandestino. Vamos a leer algo de Clandestino. Mis primeros 2 libros que tienen mucho que ver con asuntos de amores. Voy a robarle la frase a Luis que dijo ahorita. Los románticos siempre está por ahí, ¿verdad? Pululando. Y yo me he declarado en otros escenarios y lo voy a hacer aquí también. Fanático de las bocas. A mí me gustan las bocas. Y entonces este poema que voy a leer se llama Acomódate entre mis labios. Y dice: si te sientas entre mis labios, hallarás el eterno descanso de quien muere y resucita. Se humedecerán tus tierras y brotarán porciones fertilizantes de deseos dormidos. Si te acomodas entre mis labios, podrás desvestirte de noches perdidas. Te engalanarás con piezas de este coleccionista que conoce a la perfección tus entalles. Recuperarás cada segundo desgastado sin sonrisa y sin sentir. Lánzate desde ellos, escálalos nuevamente y vuélvete a lanzar. Promételes a mis labios regresar sin miedos para que recurras a sus cauces y redescubras el riego que salvará tus semillas sembradas. No es demasiado el tiempo restante. Ven, acomódate entre mis labios. Qué invitación interesante. Muy Por ahí bien, vamos. Un muy placer bien. enorme haber compartido este espacio con Luis Francisco, con Carlos Esteban, que tenemos afectos en común, ¿verdad? Y el afecto en común entre él y yo, a mi hermano Javier Febo. Javier Febo es mi hermano. Y a él no lo salva el hecho de que sea Santiago de apellido igual que yo. A Javier lo salva Javier y lo salva Carmen. Muy bien, Entonces, qué bueno haberme reencontrado con Javier y estar aquí contigo, que siempre es placentero. Yo también disfruto este junte de manera extraordinaria. Nos quedan 2 minutos. ¿Tienes algo por ahí de Bachata Rosa? Seguro que sí. Porque me gustaría que el público oyera algo de tu primer libro, Bachata Rosa. Perdóname, seguro. Yo asistí a la presentación de Bachata Rosa, lo recuerdo muy bien. Experiencia muy bonita. Sí, muy linda, muy solidaria. Muy linda. Siguiendo entonces por el asunto de los labios, leemos esto en 2 minutos. Muy bien, Vamos a ver si muy se puede. bien. Camino si acaso entre madejas de colores, por entre los lienzos de tus texturas, como evocando rituales ancestros que prescribieron mi enfadado destino de recorrerte, sin hallar nunca el final de este sendero que se empeña en albergar mis sandalias ya fundidas por el tiempo, por el destiempo, por los contratiempos. Andante que se desdobla frente al muro de tus labios,
para intentar rendir honores, cultos, reverencias a las deidades que se pasean cadenciosas detrás de ese pulposo castillo morado que se abre para despojarlas y degustar del néctar de la sublime y misteriosa pomada que intenta curar las marcas provocadas por los senderos atravesados sin un ápice de desesperanza. Recorro despacio, de a poco, los pasadizos, esquinas y ladrillos de tu fuerte, mientras las mancebas babosas que lo habitan me regalan el fluir de sus orgasmos ante la presencia de mi deseo humedecido por el dulce contoneo de las ninfas danzantes que discurren por entre las perlas de tu boca. Ligadas mis manos a las formas de tu cintura, continúo mi viaje exploratorio por la edificación, y entonces ellas, tus ninfas burbujeantes, se me apoderan y me roban el oxígeno, me ahogan, obligándome a succionar de ti todo el hálito de vida posible para que pueda culminar esta aventura que me arrincona y que me amarra. Ostento todo el aire necesario para proseguir mi travesía y palpo poco a poco, muy de a poquito, las estatuillas de tu colección perlada. Y mi punta se desplaza por sus endijas, intentando grabar cada detalle con minucia, asegurándose que nada se le ha de olvidar, porque este instante será plasmado. Habrá registro del encuentro para la posteridad, por temor de que otros declaren primacía en el terreno ya conquistado, recorrido y reclamado. Sintiendo la incapacidad para retirarme, decido acampar en tu castillo, convertirlo en mi morada y desde su balcón robarme los atardeceres y devolverle sus mañanas, escuchando el eco que le sobreviene del calabozo palpitante, el de más abajo que grita, esperando ser de igual forma recorrido. Pero por ahora, solo por ahora, haré vigilia en tu boca. Qué cosa tan maravillosa. Rápidamente, un segundo, ¿dónde leerías por última vez tus poemas? ¿En dónde y ante qué auditorio? Por última vez, yo leería mis poemas frente al mar, ante gente que escribe también, para garantizar que la contribución que hacen las letras a la gente se perpetúe. Muy bien. Fue Jesús Manuel Santiago. Regresamos al tercer segmento en unos momentos. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Regresamos al tercer segmento. Que se va tan rápido el tiempo cuando se pasa bien, cuando se está entre buenos amigos y buenas amigas. En el tercer segmento conversamos con el poeta Javier Febo Santiago. Yo escuché a Javier la primera vez, yo creo que fue en una lectura de poemas. Resulta que a mí me gustó tanto la poesía de este joven poeta que lo invité luego a una clase en el Sagrado Corazón. Sí, me acuerdo de Sí, eso. hice también un junte de poetas y narradores y le pedí a Javier que fuera y leyera su poesía. Porque me parece también una poesía tan conmovedora como la de los compañeros, tan pensada y tan sentida. Muchas gracias. Javier, ¿cómo se llaman los libros que ya tú has publicado? El primero se publicó en el 2010, se llama Avisos de Locura. El segundo fue Novilunio, el tercero Humano, el cuarto Episodios y este quinto se llama El Anarquista. Es reciente, más reciente. Este poeta tiene 5 libros. ¿En qué tiempo, Javier? 5 años. Desde 2010 no he parado hasta, y no pienso parar. Quiero, mientras tenga la voluntad y tenga la necesidad de hacerlo, lo voy a seguir haciendo. Muy bien.
¿De dónde te nace la necesidad de escribir? ¿Identificas el origen? Sí, yo creo que sí. Creo que nace de la necesidad de aportar a la sociedad algo bueno. Nace de la necesidad también de... Tengo la sensación, y no sé si muy lógica, de que educo a través de la poesía que escribo. Me parece, escribo por muchas razones, pero creo que esa es la principal o la que yo considero en este momento la que me anima, que pienso que le soy útil a la sociedad a través de lo que escribo, y eso es muy importante, de esa sensación que a veces digo que no sé si es muy lógica, de que educo O sea, a que través de ella. tú estás estableciendo que la poesía tiene una función social. Por supuesto, porque la poesía, a través de la poesía nos conocemos, y a través de conocernos, pues llegamos al respeto, y si llegamos al respeto, llegamos al amor, y si llegamos al amor, ¿qué falta? Eso es importante, y la poesía es un vehículo extraordinario para que los seres humanos se conozcan, y muchos de los problemas que hay hoy día es porque el ser humano no se conoce, no tienen la capacidad para entender lo complejo que es el ser humano, y por eso es que hay guerras, hay innumerables males. ¿Por qué existen esos males? Porque no entendemos aún la complejidad del ser humano. Y la poesía, la literatura, es un vehículo para conocerse. Qué pena, es una pena bien grande que sean muy pocos los lectores en el mundo. Y eso hay que empezar a cambiarlo, que se están haciendo muchas cosas positivas. Esto es una cosa positiva, tu programa que es extraordinario. Gracias. Y festivales que se hacen aquí. Se están haciendo muchas cosas. Puerto Rico, yo me siento muy contento por las cosas que están sucediendo con el arte, en especial con la literatura. Se está haciendo mucho. Y eso me da mucha alegría y mucho ánimo, mucho impulso para seguir. Has publicado 5 libros. Sabemos que escribes muy buena poesía. Te pregunto. Bueno, muchas gracias. ¿Vives en estado de poesía? ¿Piensas? Yo creo yo creo que sí, porque el poeta que no vive lo que escribe no se puede llamar poeta. El poeta no es el que escribe, eso es un escritor, pero el poeta tiene que vivir lo que escribe, porque si no me parece vano lo que escribe. ¿Para qué tú vas a escribir poesía? ¿Para qué tú vas a escribir algo si no lo vas a vivir? Yo considero que no vale la pena publicar, no vale la pena manifestarse artísticamente si no se vive lo que se manifiesta. Me parece una pérdida de tiempo. Qué interesante, el vínculo inequívoco que tú estableces entre la obra y el autor. Por supuesto, yo creo que la poesía se vincula con la intimidad, con lo profundo del ser. Así lo veo yo, así lo siento yo. Entonces sería una hipocresía, una total hipocresía, escribir y no sentir lo que se escribe. Por lo menos, por lo menos no. Yo creo que eso debe ser algo inherente. Eso debe estar, lo que se escribe, eso debe estar compenetrado con lo que se siente, con lo que se piensa. Me parece muy prudente eso. Estoy muy de acuerdo. Javier, tienes algunos libros con nosotros. ¿Podríamos escuchar algunos versos tuyos, por favor? Voy a leer del anarquista, que es un poemario que nace de la simpatía. Sí, ayudante, por favor, haga su trabajo, por favor. Sí. Quisiera hablar ¿podría? Claro. De por qué nació el anarquista. Maravilloso. El anarquista nació de esa simpatía que siento por el anarquismo y de la antipatía que siento por el Estado y lo que compone el Estado. O sea, partidos políticos y toda esa serie de cosas. ¿Por qué siento antipatía ¿Por qué siento simpatía por el anarquismo? Porque me parece humanista. Ese ideal político filosófico que es el anarquismo es sinónimo de orden, de organización social, de democracia y de solidaridad. Y el Estado, como muchos saben, es todo lo contrario. Es desorden, no hay una capacidad para resolver los problemas del país. O sea, que el Estado y todo lo que compone el Estado, esa idea ya está expirada totalmente. Erich Fromm en el 1978 escribió un libro
si no me equivoco, creo que fue en el 78, escribió Tener o Ser. Y Erich Fromm, 76, gracias. En el 76 escribió... Este utilero mío es bien necesario. Excelente. Y él escribió que ya había, en ese tiempo, ya había que experimentar con otra forma de gobernar. Con otra forma, porque el Estado ya no funcionaba. En el 76, estamos en 2014 y aún estamos con ideas expiradas. Por eso nacen anarquistas. Rivales y plagas. La rivalidad, causante de estragos mortuorios, de parcialidades judiciales. ¿Quién ha ganado? El obrero de manos sangrantes sigue oprimido. El burgués de manos santas sigue oprimiendo. La plaga neoliberalista rebosante de comunión estatal desdicha la cosecha, ahincada con sudor, amor y expectación. Clausuran la fe, exhuman su poder maldito. ¿Quién ha ganado? El obrero moderno, un esclavo moderno. El burgués santo crea un Vaticano. La rivalidad es un axioma arcaico. Empuja al obrero a redil afrentado, a pastar sin pensar. El burgués y los precursores del mercado usan el estiércol y los hongos para erigir imperios. Estado olvidadizo, más repartidor. Nuestro servidor es nuestro desfavorecedor. La plaga monetaria hace piltrafas los meridianos de nuestra existencia, encapota al sol y la luna. Derruir las tribunas y asambleas democráticas la multiplica. Corremos apresto hacia el transbordo y siempre el transporte es el mismo. Qué gran reclamo. Me parece que también hay unos puntos de encuentro con la poesía de Luis Francisco, ¿verdad? Hay unos reclamos, hay unas afirmaciones, sí, y de fondo filosófico también, como muy bien ha dicho, fondo humanista. Estaba leyendo del anarquista, pero sí. Hay otro libro tuyo. Sí, el episodio. Podríamos leer. Promoción. Sí, claro que sí, por favor, vamos allá. Importante, estos libros están gratis a través de la plataforma ISU, la plataforma electrónica ISU. Lo pueden accesar, lo pueden descargar. Maravilloso. O sea que... Yo voy a apuntar algo de eso. Perfecto. Una línea, Javier. Claro que sí. Todos los libros que Javier escribe, él llega el momento en que los pone a la disposición de la humanidad gratuitamente, de manera virtual. Aprovechen la lectura de la poesía de Febo que pueden. Claro que sí, es excelente poesía. Yo marqué unos por aquí, vamos a leer Apejado, de un poema que le dediqué a Judas Iscariote, ese gran inocente. Ok. Vamos a ver. En un callejón del cielo, en una noche de tinieblas, prevaricaron contra tu albedrío. Fueron dos, padre e hijo, uno a la diestra, el otro a la siniestra, el alfa y el omega, y tú, con el principio y fin en una bolsa de monedas, y con un beso obligado, puesto en una profecía abigarrada y antigentil. El Salvador y el condenador del mundo te eligió, con descocada intuición, y tu existencia quedó en el vilo de la ansiedad. Tú no eres culpable, Judas, tú no eres traidor, Judas. Tú fuiste el daño colateral de la artimaña. Qué poema tan interesante, donde este poeta Javier Febo da el traste con los postulados. Tres versiones de... Pero Dios no, el Dios de los cristianos, Jehová, no conoce el presente, el pasado, presente y futuro. Entonces, si sabía eso, tenía que evitarlo. ¿Por qué condenar a un ser humano? No sé, me parece ilógico. Ese es Runeberg, el de los tres versiones de Judas, del cuento de relato de Borges. Sí, qué interesante tu poesía, Javier. Si tuvieras la última oportunidad de leerla, ¿dónde y ante quién? La leería ante todo el que me pudiera escuchar. Y ojalá fuera todo el mundo. Bueno, pretendo que fuera todo el mundo, cada habitante de la tierra. Ese último momento yo quisiera que todos me escucharan. Y por supuesto va a ser algo que va a salir de lo más profundo de mi ser. Y si sale de lo más profundo de mi ser, va a ser algo positivo, algo bueno. Porque yo alimento con cosas buenas mi ser. Miren. Acabo de mirar a su esposa preciosa que está aquí. Por si se creían que no vive la poesía, ¿no? Está todo el tiempo en estado de poesía. Qué bien. Javier, ¿y cuándo comenzaste tú a escribir? Bueno, yo empecé a escribir a los 22 años, pero yo no sé si eso eran escrituras con cierto talento. Me parecen más bien disparates aceptables. Sí. Yo empecé a escribir
creo que comencé a escribir con cierta dignidad cuando cogí el taller con Mayrín Cruz Bernal. Excelente maestra. Lo es. Excelente, Y excelente maestra. poeta. Y excelente poeta. Sí, por Ahí nos supuesto, conocimos por tú y supuesto. yo. Ahí nos conocimos, pero yo cogí un taller antes. Yo cogí 2 talleres con Mayrín, en el segundo fue que te conocí. Sí. Agraciadamente. Y ella me enseñó a escribir, me enseñó a escuchar, me enseñó a hablar y me enseñó muchas cosas que yo creo que por eso un gran por ciento de lo que ella me enseñó ha logrado que yo hiciera toda esta clase de trabajo. Por supuesto, y con la ayuda de una persona muy importante, Yolanda Arroyos Pizarro, que creyó en Que nos ha ayudado a en mi todos. trabajo. Claro, es una persona excepcional, maravillosa, muy... Comparte genes con Carlos Esteban, ellos ayudan a todos. Ella es una persona muy dada, ¿cómo se dice? Altruista. Altruista, Lo esa es la es, palabra. muy solidaria. Sí, yo considero que ha sido muy grato conocerla. Sí, Yolanda dice, avanzo y avancemos. Avanzo y eso es muy avancemos. bonito, eso es muy Vengan bonito, conmigo. eso es muy Sí, bonito. sí, eso es así. Nos queda muy poco tiempo. Se consiguen los libros de Javier Febo a través de... El Anarquista se consigue en Amazon y en la Librería Mágica y también en la plataforma ISU. Es una plataforma en formato digital, pues lo pueden leer, descargar en ese formato, en esa Bueno, dirección. entonces, para cerrar este segmento tercero, decimos que gracias, Javier, por... No, gracias a ti. No solamente por escribir poesía y por vivir en estado de poesía, también por alimentar tu corazón de cosas buenas, lo que vas a decir, Por y supuesto, lo por celebro supuesto. porque sé cómo necesita este país. Muchas gracias. Son muchos poetas, Sí. pero poetas que vivan Más la poeta que poesía. economista. Y por supuesto, y políticos. Muy bien, nos vamos, regresamos en breve. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos al último segmento de este programa que debiera durar muchas semanas y muchos meses. Estamos aquí, perdón, con el amigo, hermano, compañero, querido, narrador y poeta Carlos Esteban Cana. Yo conocí a Carlos Esteban Cana una noche muy interesante. Leía yo hace muchos años mis cuentos en un lugar en el viejo San Juan, New York Café. En New York, en café. Y luchaba y peleaba con los ruidos de la gente que iba a tomar café y a tomar otras cosas y a conversar y a olvidarse de que allí estábamos leyendo cuentos. Y Carlos Esteban llegó una noche y se sentó en una esquinita a escuchar, con la devoción y la reverencia con la que escuchan, ¿verdad?, los amantes de la literatura, los que saben que la palabra es el arma, que la palabra es el escudo, que la palabra es la bandera. De modo que un gran honor que estés aquí, Carlos Esteban. Vamos a hablar de tu poesía. Pero quiero aprovechar porque ese momento que narra Rubis de ese primer encuentro, pues es muy significativo para mí porque yo no sé si fue de la primera vez también que yo escuché a Emilio. No sé si él estaba también. Emilio iba a leer. Pero de ese junte han salido 2 libros muy poderosos en nuestra cuentística de los últimos 10 años. 5 minutos para ser infiel y Cuentos traidores. Que cada amante de buena literatura, de cuentos, yo que soy un tecato de la literatura, Me encanta esa. nombrado, no es porque soy de Cataño, vamos a aclarar, nombrado por Antonio Aguado Charneco, pero esos 2 libros son de cabecera.
Así que Ay, quien qué lindo, quiera escribir en este país cuentos tiene que leer esos 2 libros. Muchas gracias. Eso Y gracias de parte de Emilio Belcarril, autor de 5 minutos para ser infiel. Sí, un gran amigo. Vamos a hablar de tu poesía, Carlos Esteban. Venga. Pues yo creo que, honestamente, ha habido momentos en que me ha ahorrado, aunque sea una visita al psiquiatra o al psicólogo. No, eso lo digo en broma. Pero bueno, la poesía me escogió, vamos a decirlo así, en el sentido de que quizás vinculado un poco, ¿verdad? Yo sé que Javier tiró pero yo empecé con los salmos, ese tipo de cosas. y entonces, tú sabes. Perdóname, pero. Pero uno se reivindica, a ver, en el camino, ¿no? Y entonces, pues ese vínculo desde muy temprano, no tan solo con la poesía que destilan los salmos, porque ciertamente son poesía, pues fue configurando un gusto particular y nada, pues que he tenido etapas de estar escribiendo, de estar rompiendo, etapas donde he estado leyendo a contemporáneos como ustedes, que me enriquecen, y a maestros de la literatura, pues, universal e hispanoamericana, ¿no? Muy bien. Se ha dicho que la poesía es fundamentalmente una sucesión de imágenes y de símbolos. ¿Cuáles son los símbolos que permean tu poesía? Yo creo que hay como que ciertas etapas que están signadas, vamos a decir, por unas metáforas y por unos signos muy fuertes, que tienen un relieve, sí, aunque en mi caso, y supongo que será así con ustedes, luego que uno cierra un ciclo, entonces entran otras metáforas, otros signos. A mí el universo me llama mucho como metáfora, lo que está más allá de los límites físicos del ser humano. Y paralelo a, que puede ser dentro de un fundamento muy científico, paralelo a esa búsqueda espiritual también, que quizás son 2 rutas que llevan al mismo lugar, ¿no? Y pues, en ese sentido, pues, lo estelar, el cosmos, sin desvincular lo social, por supuesto, no sé, un florilegio ahí de metáforas, el mar nuestro. Creo que tú hablaste de leer tu poesía frente al mar, me identifico mucho con ello. Okay, muy bien. ¿Podríamos escuchar algunos de tus? Todo depende. No, depende de lo que quieran. ¿Quieren escuchar algo social, algo un poco más romántico, algo más espiritual? Todo depende. De lo que le leerías a la gente, ¿verdad? Muy bien, estamos haciendo el trabajo porque el de utilería está siendo entrevistado, entonces Marcel está haciendo su trabajo. El libro de Carlos Esteban se titula Testamento, una palabra muy interesante que alude a muchos escenarios y a muchas, ¿verdad? A muchos contextos. ¿Por qué testamento? Es que yo me iba de Puerto Rico y sentía eso como morir, ¿no? Y entonces vivir en el exilio, estuve 2 años en Nueva York y fue para mí bien drástico. Entonces yo tenía como una especie de crítica silenciosa con el panorama editorial nuestro, porque aquí gana todo el mundo, ganan los libreros, ganan los editores y los escritores, bien, gracias. Nadie me cite que los desmiento. Eso es así. Pero entonces, como me iba del país, pues accedí a... Y entonces he tenido mucha suerte en realidad con las personas que me han ayudado en el proceso, tanto con Universos, que es el libro de microcuentos, con Isla Negra Editores, y con Publicaciones Gaviota con Testamento. Así que, pues en ese sentido, es por eso esos títulos
tremendos, testamentos, universos, pero era porque me iba del país. Afortunadamente casi llegué deportado de allá de Estados Unidos, de Nueva York, pero no, o sea, fue muy rica la experiencia, particularmente en que tuve vida cultural y interactué con un sinfín de gente de diversos países y nada, pues. Así que bueno, como no me han dicho que pues voy a leer algo social, ¿no? Ya que está la actividad de los poetas en marcha y auspiciada también por el Pousantillano. Esto se titula Es invierno en Puerto Rico y tiene un epígrafe de Albert Camus que dice: hoy el escritor no puede estar al servicio de los que hacen la historia, sino al servicio de quienes la sufren. Es invierno en Puerto Rico. El ambiente hace que te resguardes apertrechado de víveres, teces, toronjas, libros, misceláneas que tu íntimo sueldo garantiza, el mismo que te quieren quitar. Abajo, asociados del lucrativo negocio toman las calles, te miran mal porque nunca consumes la oferta. Tampoco puedes disimular. Recuerdas al niño que jugaba en un patio cualquiera a las escondidas y actúan libres en este océano de tentáculos diversos. Hoy las uniones obreras manifiestan masivamente la sensibilidad, el pan peligra, son inminentes los despidos. Será difícil llevarlo a la boca, y si no fragmentan tu mesa de un plumazo, será la de un amigo, quizás la de un cercano, la de un vecino, un desconocido. ¿Qué más da? ¿Qué más da quién sea el número 44.499 de los desplazados, si tu formación, la misma que se le ofrece a todo buen ciudadano, te impide mirar esos procesos como ajenos, como si de una simple cifra, collateral damage, de nuevo se tratara, mientras a son de plena suena en el espacio, qué bonita bandera. El G20 se refugia en una cumbre londinense y te preguntas, ¿sacarán tiempo para ocuparse de los niños haitianos, esos que solo saborean galletas de fango? Una pequeña digresión, un cínico destaca los minerales que pueden encontrar en la golosina. En estos tiempos donde crédulos cilindros del nuevo mercado revolucionan su credo infalible, en ritmo asincopado y sudorosos inicia la nacionalización de bancos. En pleno simulacro, el tsunami se acerca. Turbias nubes corporativas arrecian costas en kairos simultáneo. Colapsa el equilibrio climático cuando apenas llegamos a la fecha maya. Estás encerrado, sí, pero abres momentáneamente la puerta. Dejas entrar a los gatos. Una lata de salmón que daba para compensarlos, por devolverte al presente, por sacarte de las divagaciones que ocupan este poema. Después de leer a Volpi hablando de Bolaño, escuchar a Palés solícito en piedad para su pueblo, solo queda vestir el uniforme asalariado, meter una taza y bolsitas de té en el bulto y trabajar entre máquinas y botones trasnochados. Es invierno en Puerto Rico. Quien te lee ahora puede asegurarlo. Wow. Qué excelente poema. Nos queda ya menos de un minuto. Carlos Esteban, ¿dónde leerías tú en tu última oportunidad en esta situación hipotética? Yo creo que yo le leería a los ancestros, a nuestros abuelos, aunque estuvieran en otro plano, aunque estén acompañándonos en otro plano, le leería a nuestros ancestros, a todos los que de una forma u otra permiten que yo esté aquí. Muy bien.
Entonces me resta decirle a Luis Francisco, a Jesús Manuel, a Javier y a Carlos Esteban que ha sido un gran placer tenerlos en De Letras. Que Gracias esta a ti, sesión se Rubí. tiene que repetir, que se tiene Gracias que a ti. repetir, que están emplazados a volver y que ese viaje en tren, ese largo viaje en tren tiene que darse en algún momento de nuestra vida para podernos disfrutar su trabajo. Pero la tertulia sigue fuera del aire. Muy bien. Gracias a todos. Regresamos el próximo jueves en su programa De Letras. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.